Esta es la parábola del redil, que dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y el salteador. Jesús es la puerta, el Señor es la puerta. Si no entran por Él, si no entramos por Él, nada somos. Y dice que los ladrones son aquellos que no han entrado por la puerta, que no han entrado por Jesús. Son aquellas cosas, son aquellas personas, doctrinas, enseñanzas que roban, que hurtan, que destruyen. Y dice el Señor que Él es la puerta y a la vez Él es el pastor de las ovejas. Es necesario que las ovejas puedan escuchar su voz. Es necesario que las ovejas conozcan a su pastor. Dice a este, en el versículo 3, dice: a este habla el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre y las sacan. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas que le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen su voz o no conocen la voz de los extraños. Dice: de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas, pero todos los que antes vinieron, ladrones y salteadores son, pero las ovejas no lo llevan. Siempre decimos, y que dice, yo creo que es así, que el ladrón que vino a matar, hurtar y destruir es Satanás, el diablo. Pero dice el Señor en esta palabra: los que vinieron antes de mí. Siempre alguien se quiso levantar antes de que Jesús apareciera en escena. Alguien se ha levantado a decir: yo soy el Mesías, yo soy la puerta, yo soy aquel que tienen que seguir, yo soy aquel verdadero. Y han fallado. Pero muchos se han perdido porque le han seguido. Por eso dice el Señor: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, y a mí me tienen que oír. Mis ovejas, dicen, oyen mi voz. A veces encontramos que hay ovejas que no oyen la voz del verdadero pastor y se van escuchando doctrinas, escuchando palabras de hombres, enseñanzas de hombres que no tienen nada que ver con Jesús, que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y eso hasta hoy en día sucede, eso pasa. Pero dice que el Señor... Dice que cuando el Señor saca sus ovejas del redil, dice que Él camina y las ovejas así lo siguen. Cuando nosotros hemos entrado por la puerta, hemos tenido un verdadero arrepentimiento y hemos conocido al Señor y escuchado su voz, nosotros le seguimos. Nosotros como ovejas le seguimos. Pero cuando no estamos bien empapado de su voz, de su palabra, a veces podemos desviarnos y escuchar la voz de otras personas, de otra gente, de otras palabras, de otras doctrinas. Dice que en los postreros días aparecerían engañadores, falsos profetas, falsos maestros. Y dice que a estas personas evitemos, que no escuchemos su palabra, sino que podamos escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús, que es el verdadero pastor. Dice: yo soy el buen pastor. Y más adelante vamos a seguir leyendo que Él dice que su vida da por las ovejas. Dice: cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cada vez que escuche la voz de un extraño, te va a hacer, valga la redundancia, te va a parecer extraño lo que está diciendo, lo que está hablando. Nosotros como ovejas, como buenas ovejas, tenemos que verificar
qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está enseñando, y no dejarnos engañar por cualquiera ladrón y saqueador que ha entrado por otro lado, que ha entrado por la ventana. Viste que cuando es común decir salí por la puerta, ¿no? O sea, no te fuiste mal de algún lugar, no te fuiste mal de una iglesia, es porque saliste por la puerta bien parado, sin ningún problema, sin una situación que te comprometa, sino que saliste bien por la puerta. Aquellos que salen por la ventana, o aquellos que entran por la ventana, verdaderamente no han entrado por la puerta verdadera, porque de alguna manera se están escapando por la ventana, o de alguna manera están entrando por un lugar que no es Jesús. Aunque usted no crea, hay personas que entran a la iglesia tal vez sabiendo, con conocimiento de causa, o no sabiendo, pero entran con un espíritu engañador. A veces no lo saben, pero ponen cizaña en los oídos de los hermanos. Empiezan a decir cosas las cuales los hermanos comienzan, algún hermano que está débil, a un hermano que todavía no conoce bien la voz del Señor, se deja engañar por esas palabras. Y cuando se dejó engañar, ya el enemigo entró en su corazón y se va y se pierde tal vez. Hay tanta gente que está fuera de la iglesia por chisme, por cosas que han hablado, por cosas que las cuales nos han lastimado, por tonterías, por cosas mal dichas, por cosas que tal vez han sembrado en personas, o el enemigo ha dejado que las personas siembren en los corazones de los hermanos, y esas cosas hacen que uno se debilite, se enoje, se vaya y no crea más en el Evangelio. Si vos te pones a mirar en la calle, si le preguntás a alguno si ha ido a alguna iglesia, te van a decir la mayoría que sí. ¿Y por qué no estás? Y no, porque me pasó tal cosa, porque el pastor me falló, porque una persona me falló, o porque no me dieron, no me atendieron como correspondía, no me amaron como correspondía, o lo que enseñaban en aquel lugar la verdad no me gustaba. Pero mucha gente se va de la iglesia o de las iglesias por ese motivo. Por eso es tan necesario que conozcas la voz de Dios, que conozcas la palabra del Señor, para que cuando la escuches sigas a esa voz, a lo que el Señor está hablando a tu vida, y comenzar a poner en práctica lo que Dios te está hablando. A veces, lamentablemente, ponemos en práctica lo que escuchamos por ahí, lo que oímos por ahí, sin siquiera ir a la fuente de dónde salieron esas palabras, y terminamos resbalando y tal vez cayendo. En el versículo 7, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones y saqueadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene solo para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cuando dejas que el ladrón, o escuchas la voz del ladrón, lo que hace en tu vida es hurtar. Vos no te das cuenta, el hurto no es como el robo a mano armada. Vos te das cuenta que viene alguien y te roba, sabés quién te está robando y te somete tal vez para robarte y tenés miedo y te roba. Pero el hurto es cuando vos te descuidás y te roban. Cuando estás en el colectivo tal vez y llevas el celular en el bolsillo de atrás y viene alguien, alguno de esos muchachos, y mete sus deditos ahí en el bolsillo y te hurtan, te roban. Por descuidado, porque nunca, yo veo que las mujeres llevan siempre la cartera acá adelante, ¿viste? Para que tenerla bien aprisionada, para que nadie les robe nada.
y a veces por descuidado nos dejamos robar. Dice que el enemigo vino a hurtar, a distraerte para robar tu bendición, para robar tu vida, para robar las cosas que Dios puso en tu vida para bendición de tu alma, y te las roba. Dice que vino a matar. Él no está jugando. A través de las enseñanzas, a través de las cosas que pueda sembrar el enemigo en tu vida, te puede llegar a matar espiritualmente. ¿A cuánto les ha pasado que en algún momento se han sentido fríos, secos, que no tienen nada, que el Espíritu Santo es como que se ha ido de su vida y sus oraciones suenan huecas? No pueden orar, no pueden alabar al Señor con alegría, no pueden hacer nada con contentamiento. ¿Por qué? Porque el enemigo ha logrado matar. No solamente eso, puede matar tus sueños, puede matar tus esperanzas. Así que no dejes, no oigas las palabras del ladrón. No te dejes influenciar por palabras que vengan de boca de hombre. El hombre tiene un corazón engañoso a veces. Lamentablemente la humanidad está enferma. Está enferma de pecado, está enferma de odio, está enferma de rebeldía, está enferma de tantas cosas. Lamentablemente las personas que son lastimadas a veces lastiman a otras. Es como un perrito, como un gatito que cuando está enfermo, tiene una herida, lo querés tocar y tu intención es buena, querer sanarlo, pero sin embargo te muerde porque no quiere que lo toques. Y hay personas que están en esa posición que sus palabras a veces son veneno. Sus palabras son veneno. Entonces tenemos que estar acostumbrados a la voz del pastor, no solamente de mí, sino también del pastor, del verdadero pastor, el buen pastor, que es el Señor Jesucristo, que es el buen pastor, el que va a dar la vida por vos, el que dio la vida por vos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida por las ovejas da. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Todo aquel que quiera ministerio, todo aquel que quiera ser un pastor o un líder, tiene que pensar como el buen pastor, que son ovejas propias, que son ovejas que te pertenecen porque Dios te las entregó en tu mano para cuidarlas, para apacentarlas, para darles comer, para traerlas cuando se van, para quererlas, para amarlas, para no lastimarlas. Pero aquel que es asalariado, que simplemente tal vez tomó el pastorado como una cuestión de negocio, como una cuestión de, no sé, de bienestar, o una cuestión de poder. A veces simplemente por una cuestión de poder. Tal vez en toda su vida pasó una mala vida y nunca pudo sobresalir en nada. Y no pudo mandar a nadie. Y de repente tiene un cargo en la iglesia, un liderazgo, y ahí se despacha con todo el mundo. Y solamente tiene un pastorado simplemente por tener a alguien, por mandar a alguien o por someter a alguien. Pero dice el Señor: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Ojalá Dios me ayude también. Obviamente no voy a dejarme matar, pero sí a dar mi vida. La vida no es solamente que te quiten, que te mueras, sino que puedas dejar tu tiempo, que puedas dejar las cosas que tal vez en nuestra vida
sí son importantes, pero abocarte a lo que es el ministerio, al pastorado. Con Jenny y más ella, la llaman a las 3 de la mañana y se va. Si la llaman a un velorio, va. Si la llaman a un hospital, va. Y si ve a alguien que se está peleando en la calle, sale en camisón y sale y defiende a la persona que le están pegando. Bueno, eso es poder dar la vida por las ovejas. Y las ovejas a veces también tienen que entender que cuando los obreros son pocos y la pieza es mucha, a veces las ovejas mayores, digamos, deberían entender también que el pastor se ocupa tal vez de las ovejas nuevas. Y las ovejas que ya son viejas tendrían que ocuparse de otras ovejitas. Porque en la línea del Señor, en el rebaño, hay muchas diferentes ovejas. Ovejas bebés, ovejas maduras, ovejas jóvenes. Y todos somos pastores en ese sentido. Tenemos que cuidar al hermano que tenemos al lado. Tenemos que tratar de que el hermano no se pierda. Si vos estás bien parado, si vos estás firme, trata de que otro, sea el bastón, sea el vástago, para que otra persona pueda. Y tenemos que ser como árboles plantados junto a corrientes de agua y tener fruto y dejar que Zaqueo pise nuestra espalda para poder ver a Jesús. Nunca querer ser el primero, nunca querer ser el más grande, sino dice su palabra que el más pequeño en el reino de los cielos, aquel es el más grande. Dice: yo soy el buen pastor, el 14, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cuando habla de otras ovejas, somos nosotros. En aquel momento, dentro de los evangelios, todavía estamos dentro de la ley, y Él vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, para los judíos. Estaba hablando de los judíos en ese momento. Ahora la palabra nos sigue a todos, pero estaba hablando de los judíos. Pero también dice: tengo otras ovejas que no son de Terredel y que no son judíos, pero que también van a oír mi voz, y van a ser ovejas y van a tener un pastor. Y si hay algo que como pastores nos gustaría que puedan escuchar nuestra voz también, que puedan confiar que la voz que sale de este púlpito viene de parte de Dios. Porque a veces estamos en una iglesia y a veces no sé para qué estamos. Me incluyo. Yo también estuve de ese lado y me incluyo. Y a veces solamente vamos a criticar al pastor o al hermano o a la hermana o a cualquiera, vamos a criticar nada más. Y nunca estamos contentos con nada de lo que se hace en la iglesia. Entonces no sabemos para qué estamos. Solamente alimentándonos de hipocresía, alimentándonos de estas cosas que verdaderamente nos hace mal. Yo estuve también de ese lado y he hecho a veces esas cosas. Pero cuando comenzás a estar de este lado, cuando comenzás a estar de pastor, de líder, ahí comenzás a ver el trabajo del pastoreo y lo difícil a veces que es. El otro día tuve una entrevista en la radio y me preguntaron si alguna vez me habían defraudado, me sentí defraudado. Y al principio iba a decir que sí. Y después dije, tal vez sí, pero creo que es el bagaje o es el equipaje que un pastor lleva. Porque el Señor dice que vamos a ser vituperados, que vamos a ser ofendidos, que vamos a ser engañados, nos van a ofender por todos lados. Y es el gaje del oficio que tiene un pastor. Y algunos de acá ya pasaron de ser ovejas y ya son hijos fortalecidos en el Señor. Y también les pasan esas cosas. Que otra gente los lastima, habla mal de ustedes
y les duele. Pero el Señor dice que Él está con nosotros. Dice que si esas cosas son mentiras, no te preocupes. Si vos sabés que hacer las cosas bien, si vos sabés que obraste bien dentro de la palabra de Dios, dentro de lo que el Señor estipula en sus mandamientos, no te preocupes de nada. Déjalo que hablen, déjalo que digan, déjalo que hagan lo que quieran. Lo que te tiene que importar a vos es que vos escuches la voz de tu pastor y que lo que oíste lo pones en práctica. Lo demás es cuento chino. Lo demás no existe. Gloria a Dios.